Entonces ahora vamos a ver Proverbios 10:6 y el tema para esta tarde, noche es la bendición comienza por la cabeza. Diga conmigo, la bendición comienza por la cabeza. La bendición comienza por la cabeza. Mire cómo dice el versículo 6. Yo quiero que piense en la primera parte de este versículo. Solo vamos a ver un versículo esta noche. Un versículo. Les decía el miércoles pasado que este capítulo 10 es un cóctel de proverbios, que muchos de ellos son independientes. El autor, que es Salomón, ¿verdad? Habla de un proverbio y de repente en el siguiente proverbio cambia el tópico y habla de otro tema, o a veces dos versículos hablan de un proverbio y así es todo este capítulo 10 de 32 versículos. Entonces hoy vamos a ver este versículo 6 y yo quiero que usted piense en esta primera parte que dice: hay bendiciones sobre la cabeza del justo. Hay bendiciones sobre la cabeza del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. Hay bendiciones, ¿dónde? Sobre la cabeza del justo. ¿Cuántos tienen cabeza? Hay unos que solo la tienen de adorno, hermano. Solo para el sombrero, dicen los viejitos, ¿va? Solo para poner como que es arbolito, solo para ponerle un adorno. Todos tenemos una cabeza. Que funcione, esa es otra cosa, ¿va? Pero físicamente todos tenemos una cabeza. Nuestra cabeza puede hacer, nos puede hacer una mala jugada de repente. Nuestra cabeza nos puede llevar al fracaso. También nuestra cabeza nos puede llevar al éxito. Depende de cómo nosotros utilicemos esa cabeza. Pero en esta tarde usted se va a dar cuenta de qué tipo de cabeza estamos hablando. Si es de esta cabeza o de otra cabeza. ¿De qué cabeza estaba hablando Salomón? Pero lo cierto es que empieza diciendo: hay bendiciones, y cuando dice hay bendiciones es que son varias, son muchas. Hay bendiciones sobre la cabeza, pero hay como requisitos. Hay bendiciones sobre la cabeza, pero del justo. Del justo. El justo tiene una cabeza y ese justo tiene bendiciones. Entonces gracias, por ser justo, esa cabeza es un depósito de bendición, de bendiciones, dice, porque si usted se fija está hablando en plural. Dice: hay bendiciones sobre la cabeza del justo. Allá en Deuteronomios capítulo 28, cuando Dios da las bendiciones para su pueblo, usted se va a dar cuenta que una de esas bendiciones dice que nos va a poner a nosotros por cabeza y no por cola. Entonces, esas bendiciones están para la cabeza, no para la cola. Esas bendiciones están para la cabeza, no para la cola, porque la bendición, dice, no viene para la cola, sino que viene para la cabeza. Salmo 133 dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos, y podemos estar juntos, pero no en armonía. Y dice que ese es como un buen óleo, el cual primero desciende sobre la cabeza y después baja por la barba,
hasta los bordes de la vestidura. Pero ese óleo, esa bendición, primero desciende sobre la cabeza. Sobre la cabeza. Encontramos también en Génesis un ejemplo de, allá en Génesis 48, cuando ya Jacob estaba por morir. Si ustedes revisan todo el capítulo 49, ahí precisamente hay bendiciones y en algunos casos maldiciones para los hijos de Jacob, para los 12 hijos, en el capítulo 49, perdón, y Jacob es uno de los pocos que profetiza para el final de los tiempos. Dice cosas muy interesantes para el final de los tiempos. Entonces, Jacob, dice la Biblia, que llamó a sus dos nietos, a los hijos de de José. Llamó a sus dos, y dice la Biblia que los mandó a llamar y puso la mano sobre uno de ellos y la puso sobre Efraín. La puso la mano sobre su cabeza y empezó a darle la bendición a Efraín. Pero dice la Biblia que eso que hizo Jacob disgustó a José. Y usted ve en el versículo 17 que eso causó disgusto porque Jacob pone la cabeza sobre el hijo menor y la bendición se le daba al mayor. El mayor se llevaba el 70% de la herencia del padre. Y Jacob pone su mano y da la bendición, pero sobre el menor. Jacob ya había perdido la vista, ya era un anciano, ya no miraba muy bien. Y José le lleva a sus dos hijos, el mayor y el menor. El mayor, que se llamaba Manasés, y el menor se llamaba Efraín. Entonces le correspondía que oraran por Manasés, porque era el mayor, darle la bendición. Por eso es que usted ve que muchas personas oran y ponen su mano sobre la cabeza, ¿verdad? Esto tiene un símbolo, tiene un significado. Entonces, esto disgustó a José. En el versículo 17 dice: viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó esto disgusto y agarró, dice que asió la mano del papá. Esto asió es un poco con violencia, ¿va? Un poco enojado quizás, con disgusto. Dice que se disgustó y asió de la mano, le agarró la mano y se la iba a pasar para cambiarla a la cabeza de Manasés. Y dijo José a su padre: no así, padre mío, porque este es el primogénito, pero tu mano derecha sobre su cabeza. Mas su padre dice que no quiso. Y le dijo: lo sé, hijo mío. Lo sé, le dijo. Estoy ciego, pero sé lo que estoy haciendo. Estoy ya viejo, pero sé lo que estoy haciendo. ¿Se le hace familiar a usted esto? Ojo, niños, jovencitos. A veces los jovencitos, los hijos actúan como José, ¿verdad? Pero Jacob sabía lo que estaba haciendo. Normalmente la bendición se le daba al mayor, eso era lo normal, pero Jacob sabía lo que estaba haciendo. Y le dice a José: lo sé, mi hijo. Y se lo repite: lo sé, hijo mío, yo sé muy bien
lo que estoy haciendo. También él va a ser bendecido, pero Efraín va a ser mucho más bendecido. Fue exactamente lo que pasó con él, ¿verdad? Él, Jacob, era el segundo, ustedes conocen la historia, pero la primogenitura se le quedó a Jacob. Entonces, estoy diciendo esto porque la bendición, ellos ponían la mano sobre la cabeza de la persona y trasladaban la bendición. ¿Quién era el portador de la bendición ahí? Era Jacob. Y Jacob estaba orando por sus 2 nietos para que estos fueran bendecidos. Entonces, el portador de la bendición era Jacob y estaba orando para sus 2 nietos, y en el capítulo 49 después llama a sus hijos, a todos los hijos, y les dice: les voy a declarar lo que ha de acontecer en los días venideros. Y en esos versículos usted va a encontrar varias profecías. Y una de ellas es la que le da a Judá, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo. Y de la misma manera empieza él a bendecir a sus hijos, pero otros no fueron tan bendecidos, como por ejemplo el mayor, Rubén. Rubén no fue, aunque era el primogénito, pero no salió tan bien en esta bendición. Usted puede leer ahí, puede ver por qué. Entonces, otro de los ejemplos que encontramos de un hombre portador de la bendición, estamos viendo que Jacob era un hombre portador de la bendición, y como portador de la bendición, quiero que usted tenga bien claro en esto que estoy hablando de un hombre o una mujer que porta la bendición. Y como portador de la bendición, Jacob ora por sus hijos, ora por sus nietos. También encontramos a Moisés, y el Deuteronomio capítulo 34 versículo 9 dice que Moisés puso la mano también por Josué, en Josué, y cuando puso la mano en Josué, vino sobre Josué un espíritu de sabiduría sobre Josué. Un espíritu de sabiduría sobre Josué para que Josué pudiera continuar con el trabajo que estaba haciendo Moisés. Moisés pone su mano sobre Josué porque Moisés era el portador de la bendición. El portador de la bendición. Y ustedes, si retroceden un poco ahí en Deuteronomio, van a encontrar también cuando Dios le dice: voy a llama a 70 hombres, y yo pondré del espíritu que hay en ti, voy a poner en ellos también. Voy a poner en ellos para que ellos puedan juzgar de la bendición que vos tenés, se la voy a trasladar a ellos. Así también lo hizo con Josué. Y puso sus manos sobre Josué, y literalmente dice la Biblia que el espíritu de sabiduría vino sobre Josué. Vamos a Santiago capítulo 1 versículo 16. Aquí vamos a ir encontrando como varios tipos de cabezas, por así decirlo. Varios tipos de cabezas. 1:16. Amados míos, no erréis. Amados míos, no erréis. Versículo 17. Toda buena dádiva, todo don perfecto, desciende de lo alto. ¿De quién? Toda dádiva,
Todo don perfecto desciende de un solo ser, y es el Padre. Y es el Padre. Cuando llega aquel joven rico y le dice a Jesús: Maestro bueno. ¿Por qué me llamas bueno?, le dijo Jesús. Solo hay uno bueno, y ese bueno es el Padre. Jesús dice esto por varias razones. Por muchas razones contesta de esta manera, pero una de ellas le está diciendo a este joven: solo hay uno bueno, y ese bueno es el Padre, y el Padre es el que da toda buena dádiva, todo don perfecto, todo lo que usted tiene. No es por su inteligencia, no es por sus contactos, no es por su habilidad de hacer negocios, sino que es porque ese regalo, esa dádiva, esos dones descienden del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Entonces la primera bendición, hermanos, proviene del Padre. La primera bendición proviene del Padre. No hay otra. No hay otra. Mire 1 Corintios 11:3. 1 Corintios 11:3. Aquí encontramos, en 1 Corintios 11:3, encontramos nosotros como un orden. ¿Y cuál es ese orden? Nosotros lo vamos a ordenar, ahí no está, pero ya dejamos establecido que el Padre, de ahí desciende la primera bendición. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Entonces, ¿cómo ordenamos esto? En primer lugar, encontramos al Padre, ¿verdad? El Padre es la cabeza de Jesucristo. ¿Sabe usted por qué fue tan exitoso el ministerio de nuestro Señor Jesucristo? ¿A qué se debía el éxito de Jesús aquí en la tierra? ¿A qué se debió su éxito? Él en muchas ocasiones dijo: yo no hago mi voluntad, sino que hago la voluntad de... ¿Qué es lo que le está diciendo eso a usted? Que él se está sometiendo a la voluntad de una cabeza. ¿Sí o no? Porque él sabía que la bendición venía de esa cabeza. Yo ya sé por dónde van ustedes, están como pensando, ya leyeron el versículo. Hay excepciones, no se preocupen. Dios Padre es la cabeza, ¿sí? El éxito de Jesús provenía de su Padre. ¿Recuerdan que decía Proverbios 10? Bendiciones hay en la cabeza del justo. Jesús, el justo. ¿Cuál era la cabeza de Jesús?
el Padre, no la cabeza que él andaba puesta. Decía él, la voluntad, yo hago la voluntad de mi Padre. Y en cierta ocasión ustedes saben que él le dice al Padre, Padre, ¿será que es posible que yo no vaya a la cruz y que haya otra forma? Y el Padre se quedó callado. Entonces Jesús entendió que no había otra forma y que tenía que someterse a lo que antes habían hablado. Porque ese tema ya antes lo habían hablado. ¿Cuándo lo hablaron? Antes de él venir a la tierra. Mire, mi hijo, el único que puede ir a redimir los pecados de los seres humanos es usted. ¿Y cómo? Mediante un sacrificio de sangre, muriendo en la cruz del Calvario. Y usted va a sufrir. Usted se puede imaginar al padre platicando con el hijo. Y usted va a sufrir, mi hijo, porque usted va a estar en un cuerpo humano y va a sufrir como un humano. Va a aguantar hambre. Va a estar en condiciones no como las que está aquí arriba. Va a estar sometido a sufrimiento. Va a estar sometido a ataques. Va a estar sometido a sentimientos que usted aquí no los ha sentido. Usted aquí nunca ha sido traicionado, pero allá lo van a traicionar. A usted aquí nunca lo han abandonado, pero allá sí lo van a abandonar. Usted se puede imaginar al Padre aconsejando a Jesús para la misión que iba a venir a desarrollar aquí en la tierra. Dice la Biblia que Jesús pasaba toda la noche hablando. Hermanos, cuando a usted le gusta platicar con alguien, pasa 1 hora, 2 horas, 3 horas hablando, ¿sí o no? No se siente, dice el hermano. Y Jesús hacía eso. Por eso es importante que usted aprenda a platicar con Dios, porque orar es eso. Platicar con Dios. Lo que pasa es que muchos han malinterpretado que orar es, Señor, dame esta cosa, Señor, dame lo otro, Señor, ayúdame con esto, dame esto. Y hizo la lista como que es para el súper que van. Y eso no es orar. Eso es una partecita de pedir, pero bueno, muchos así lo hacen. Pero orar es platicar con Dios. Y Jesús pasaba toda la noche, dice que se apartaba. ¿Para qué? Porque siempre habían meques ahí que querían escuchar. El Pedrito andaba encima siempre. Hablaba toda la noche con el Padre. Toda la noche. Así como Adán en un inicio hablaba con Dios. Adán en un inicio hablaba con Dios así, como el papá habla con su niñito. Y pasaban hablando y Dios descendía al huerto y platicaba con ellos. Por eso es que el cuerpo, les he dicho yo, Adán no era común y corriente, hermano. Cuando un hombre habló cara a cara con Dios, ¿qué pasó? Dice que su rostro resplandecía. ¿Y ese quién fue? Moisés. Ya se puede imaginar usted a Adán que hablaba todos los días con Dios. La presencia de Dios descendía al huerto. Pero todo eso lo perdió con el pecado. Entonces, Jesús hacía la voluntad de su Padre y la cabeza de Jesús era el Padre. Y hemos leído en Santiago que dice que toda dádiva, todo don perfecto desciende de ese Padre. Ahora, la cabeza, dice Pablo, pero quiero que sepan que Cristo es la cabeza de todo. Jesús se sometió a la voluntad del Padre y Jesús, la cabeza es su Padre. Y dice, quiero que sepan
que Cristo es la cabeza de todo varón. De todo varón. Cuando un hombre tiene por cabeza a Jesús, va a ser exitoso en todo. ¿Por qué? Porque está haciendo prácticamente la voluntad del Padre. Porque si Cristo está haciendo la voluntad del Padre, y si yo me estoy sometiendo a la voluntad del Hijo, yo estoy haciendo la voluntad del Padre. Es una cadenita, es una cadena. Cristo ya demostró que se somete a la voluntad del Padre y que su cabeza es el Padre. Ahora nosotros tenemos que tener, y hablo de los hombres, porque está hablando para los hombres, tener como cabeza a Jesucristo. Ahora, ¿qué pasa con las mujeres? Dice aquí que el varón es la cabeza de la mujer. Hay un silencio, hermano. Todo iba bien, pero ya no le gustó esto. Mujeres al poder. La mujer, el varón es la cabeza de la mujer. Pero, ¿cómo hacemos? ¿Será en todos los casos? ¿Será siempre? ¿Será en algunas cosas? ¿Será en todo? ¿Será? ¿Cómo será? Ayúdenme para que los tomates no me caigan a mí. Claro. Hay lugares donde la cabeza es la mujer y por eso esos hogares están en maldición. Así. Porque no han respetado la jerarquía. La jerarquía que Dios ha establecido. ¿Ah? Dele volumen. Si no hay un hombre, ahí no hay problema. Porque, ¿ah? ¿En qué sentido? Imagínense que la hermana María, un ejemplo, ¿va? No hay ni una María aquí, que yo sepa, no, ¿va? No. La hermana María Teófila, o sea que no hay ni una, tiene su esposo, pero ese esposo no la deja ir al culto, no la deja ir a los cultos, y como no es cristiano o es medio cristiano, pero a él le gusta más lo de afuera. Y en vez de irse al culto, prefiere ir a una su fiestecita, a una su reunión social, porque él no es cristiano. Pongámosle que no es cristiano. Y hemos tenido casos nosotros. Y dice, me acompaña porque me voy a ir a la fiestecita y ahí mocha la cervecita y etcétera. Y ahí va la hermanita a acompañar al esposo porque está sometiéndose al esposo, dice ella. Y un domingo va con el esposo y otro domingo viene aquí y etcétera. ¿Por qué, hermano? Porque, pues sí, porque eres la cabeza, hermano. ¿Será correcto? Ese es un caso. Ese es un caso. ¿Será correcto? ¿Por qué no es correcto? ¿Sí me entienden el punto?
Ajá. Ajá. Ahí tenemos una opinión. ¿Qué pasaría, hermana Josefina, si usted tuviera un caso así? Usted depende económicamente completamente de su esposo, pero su esposo, toque madera, hermano Eusebio, porque no es así, va. Pero su esposo no es cristiano, ¿verdad? Y no la deja ir a la iglesia y usted queriendo ir a la iglesia. ¿Qué haría? Se lo manda a San Pedro. Porque el punto que pone hermana Lilian es bien importante, ¿sabe? Porque hay muchas mujeres que son sometidas bajo violencia económica o patrimonial y bajo violencia física también, ¿verdad? Y ahí se encuentra la mujer de las dos cosas, ¿verdad? Un hombre no puede venir, hermano, aquí el requisito, oiga bien, el requisito para que la mujer se someta al varón como cabeza es que ese varón se someta a la cabeza de Jesucristo. Oiga bien, porque venimos respetando una línea. Jesús la respetó, di hermano. Ujú. Sí, que le pida al Señor que se lo lleve, hermano. Que le pida al Señor que se lo lleve mejor, porque es estorbo ese hombre. Fíjese que sí es espiritual, pero lo material la arrastra, o lo físico, ¿verdad? No, no, es que ese hombre bíblicamente no llega a hombre, hermano. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el hombre, pero ahí me está hablando de proveer. ¿Y qué dice la Biblia con relación al hombre a proveer? Que el hombre que no provee para su casa, es- no, eso la perdió hace ratos. Porque el hombre debe ser cabeza en todo. Y si un hombre, pero es que mire, hermano, si un hombre es cabeza en lo espiritual, va a ser cabeza en lo material también. Porque lo espiritual es primero, ¿sí o no? Porque si un hombre respeta lo espiritual y se somete a lo espiritual, lo demás es accesorio. Y es cabeza siempre. Pero si no, ya perdió autoridad. 50-50. No, tampoco, porque la Biblia dice que la esposa es ayuda idónea. Es ayuda, no es sociedad la cosa. El Código de Familia dice participación de la ganancia y la otra vaina de la comunidad ferida y la otra separación de bienes, ¿verdad?
Pero eso no es correcto, 50 y 50 como que fuera acciones, ¿verdad? Que el hombre que debe de ser la cabeza, ¿entienden? ¿Ah? Sí. Entonces, pero, ahora, ¿qué pasa con estas mujeres? Pues antes de la cabeza está su Señor, hermano. Lo que decía la hermana Josefina. Y el Señor es primero. ¿Qué dijo los apóstoles? Que era necesario obedecer antes a Dios que a los hombres, ¿verdad? Que a los hombres. Ahora, hay responsabilidades como esposas, que esas ustedes las conocen, ¿verdad? Pero el hombre debe de asumir su rol de sacerdote de la casa, de sacerdote en todo de la casa. Entonces, la jerarquía es Dios. Jesús se somete a la cabeza del Padre, ¿verdad? El hombre se somete a Jesucristo. Si un hombre se somete a Jesucristo, hermano, es fácil que la mujer se someta al hombre, ¿sí o no? Claro, porque este hombre está haciendo la voluntad de Jesús y la mujer, ¿qué es lo que está haciendo? Está haciendo la voluntad del Padre en esa misma línea. En esa misma línea. Y usted va a ver, entonces, ¿quién es la cabeza de quién? ¿Verdad? Entonces, ¿quién sería la cabeza de la hermana Raquel? O la cabeza de la hermana Mabel. ¿Quién es la cabeza de la hermana Mabel? Vaya, ahí está cerquita, ¿ves? Sos vos, le dijo, y lo agarró del pelo. Es la cabeza. ¿Y la cabeza del hermano Henry? No es la de él, es Jesucristo. Y mire qué bien va cuando respetamos el orden de Dios. Ahora, el Padre, el Hijo, entonces usted va a decir, Cristo es mi cabeza, y si Cristo es mi cabeza, dice la Biblia que bendiciones hay en la cabeza del justo. Entonces, ¿a dónde está la bendición? En Jesucristo, porque es mi cabeza. En Jesucristo está la bendición, porque yo estoy siendo gobernado no por esta mente que tengo tan traicionera, sino por Jesucristo, que es mi cabeza. El esposo sería la cabeza de la mujer, Cristo es la cabeza del esposo, y así. Tampoco es que el esposo es más que la mujer, no, hermano. O que la vaya a humillar por eso, etcétera. En Jesucristo no hay esclavos, no hay libres, todos somos iguales. Todos somos iguales. Todos somos lavados y comprados al mismo precio, a precio de sangre. Por eso el esposo no va a hacer cosas fuera de orden, machistas, etcétera. Usted sabe todo lo demás. Efesios 6:1. Otra cabeza, mire, que encontramos aquí. Ya vimos varias. Otra cabeza. Efesios 6:1. Dice, hijos, obedecer al Señor, en el Señor a vuestros, porque esto es justo. Entonces aquí encontramos otra cabeza que son en los padres hay bendición. En esa cabeza que se llaman padres hay bendición. Por eso cuando un papá o una mamá ora por sus hijos, ahí hay bendición. Veíamos el ejemplo de Jacob,
bendiciendo a algunos de sus hijos y a otros no. Hay derechos de los padres, entonces usted como cabeza de sus hijos es un portador de bendición para sus hijos. Para sus hijos. Por eso debe de declarar bendición sobre ellos, hermano. Debe de declarar bendición sobre ellos. Todo lo que ustedes declaren, porque usted es un portador, como cabeza de sus hijos, es un portador de bendición, también de maldición. También de maldición. Si no vea, no sé si leyó el 49 de Génesis sobre Rubén. Y si no vea también 49 sobre Rubén, versículo 3, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder, impetuoso como las aguas, no serás el principal, le dijo, no vas a ser el primogénito. Por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces te envileciste subiendo a mí estrado. ¿Qué fue lo que le quiso decir? Había desobedecido. Te lo digo en crudo. Jacob tenía más esposas y Rubén se metió con una de las esposas de Jacob, ¿verdad? Y la tomó como mujer. Por eso le dice, subiste al estrado, subiste a mi estrado y te volviste vil. Cometió eso que se llama incesto. Por eso le dijo, tú no vas a ser el principal, tú no serás el primogénito, porque no me respetaste y agarraste a una de mis esposas. Lo mismo pasó con Noé. Noé maldijo a su nieto Canaán, ¿verdad? Entonces un padre puede bendecir, pero también puede maldecir. Usted también lee en su casita las bendiciones, lo que hace con todos los hijos Jacob, es muy interesante. A uno de ellos le dice, si vos solo en comer pensás, mijo, pues en la mañana te cae un 5, en la tarde no tenés nada. Como que está hablando de alguien, de nosotros, ¿va? Y así es muy interesante. Yo se lo estoy parafraseando, se lo estoy interpretando. Entonces, ¿en qué cabezas hay bendición? En la cabeza de los padres. Entonces, usted, papá, usted, mamá, es portador de bendición para sus hijos, también es portador de bendición para sus hijos. Es bendición y es maldición, depende cómo usted la quiera declarar. Nunca maldiga a sus hijos. Nunca, aunque esté enojado, ciérrese la boca, porque usted no sabe lo que está haciendo. Que lo dijo en un momento de ira, que después se arrepintió, pero ya lo dijo. Para revocar eso, sí se puede revocar, pero no es tan fácil. No es tan fácil. Así es que usted puede ser bendición, cabeza. ¿Dónde está la bendición del justo? En la cabeza de sus padres. Otra cabeza, Tito 2:9. Vamos a donde está Tito. Tito 2:9. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo y que no sean
A ver cómo le hacemos aquí. ¿Ah? Queramos o no, hay bendición en la cabeza de los... Aquí utiliza amos, pero en nuestro medio sería patrono, jefe, ¿qué más le podemos decir? Dueño, etcétera. ¿Por qué hay bendición? Porque ahí estamos ganando el sustento diario. ¿Sí o no? Porque de ahí estamos consiguiendo para la casa. Entonces hay bendición en esa cabeza. Y dice, exhorta a los siervos que se sujeten a sus amos, que agraden en todo y que no sean... Hay jefes que dicen, no, yo a ese no le digo nada mejor porque yo le digo una cosa y me sale, pero cuando hay chance de volárselo, no, hay que darle corte porque no es bueno tenerlo en la empresa, no es bueno tenerlo en el trabajo. Entonces el siervo no se da cuenta que hay bendición en el jefe, que hay bendición en el patrono, que hay bendición en ese. ¿Por qué? Porque ese está ejerciendo autoridad. ¿Y qué me va a decir usted? Y si ese patrono es injusto, pues déjelo que Dios se encargue. Tarde o temprano Dios le va a pasar la factura a él también. Pero usted haga su labor. Mire qué importante, dice, no sea respondones. No sean respondones. ¿Por qué? Porque ahí hay bendición. De ahí depende el trabajo. De ahí depende un sueldo. La palabra salario se oye muy feo, ¿no? El problema es que el salario proviene... Antes se les pagaba con sal y por eso dice salario. ¿Ah? Salario. Entonces es como bien así, muy, muy raquítico es. Hay otra cabeza, Hebreos 13, más para adelante dele. Ahí donde está, Hebreos 13, versículos 7 y versículo 17. Dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Versículo 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Hay dos cosas aquí, hermanos. Quiero que tenga en cuenta ese versículo y que vea Colosenses 1:18. Está hablando de Jesucristo. ¿Sí? Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Ok. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Cristo. Y Hebreos habla de otra cabeza, que son los pastores. En cada congregación Dios ha puesto un pastor para que administre, ¿verdad? Entonces este pastor se debe de sujetar a la cabeza, que es Cristo, para que pueda. Y dice, por eso dice Hebreos, acuérdense de vuestros pastores que hablaron la palabra. Y dice, obedezcan a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Hay iglesias, hermanos,
que tienen pastores y de repente hay miembros que han estudiado, que han sacado una carrera y no respetan al pastor. Se creen mucho más inteligentes. Tienen más dinero y no lo respetan. Y quieren, hay muchos hermanos que manipulan a los pastores porque como el pastor necesita y ellos quieren hacer su santa voluntad. ¿Y cómo castigan al pastor? Con el diezmo. Con el diezmo. Ya va a ver, dicen. Y de esa manera hacen presión en el pastor. Y el pastor con la necesidad, ¿verdad? Y por eso dicen, no, mejor el fulanito, no hay que decir. Pero no saben lo que están haciendo. Por eso la Biblia dice, obedezcan a vuestros pastores. A veces el miembro es como José. ¿Recuerdan lo que les dije de José? José dijo, no papá, no es así. Este es. ¿Qué respondió Jacob? Lo sé, hijo. Le está diciendo, yo sé lo que estoy haciendo. Yo sé lo que estoy haciendo. Hay, dice, bendición en la cabeza. Usted se pone a pelear. Nosotros venimos de una escuela, hermanos, bien yuca. Y hemos visto cosas. Y usted las ha visto también. Usted las ha visto. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, al final vamos a decir qué hacemos. ¿Qué hacemos con estas cabezas? ¿Verdad? ¿Sabe que hay cristianos que no son felices? Porque siempre están en contra del pastor, en lo que hacen, y vienen al culto, pero no aquí. No estoy hablando de aquí, estoy hablando en términos generales. Y no son felices, no adoran a Dios, no son felices, siempre están peleando, llevándole la contraria y llevándole la contra y todo eso. Y no quieren someterse. No quieren someterse. ¿Y por qué? Porque no reconocen que esa cabeza Dios la ha puesto ahí. Dios la ha puesto ahí. Y si Dios no la ha puesto, Él también la va a quitar, hermano. La va a quitar. Unas palabras que dijo Gamaliel son importantes. Dijo Gamaliel a los demás miembros del Sanedrín, si esto es de Dios, dijo, ustedes no van a poder contra esto, refiriéndose al ministerio de Jesucristo y la expansión de la iglesia. Pero si esto no es de Dios, al igual que otros profetas que se han levantado, se va a disipar. Se va a disipar. Entonces, hay muchas personas que no son felices en sus congregaciones porque siempre viven peleando, y como los pastores pues son humanos que tienen unos temperamentos, a veces unos son coléricos, a veces otros son flemáticos, a veces otros son sanguíneos, y hay de todo. Y tal vez al miembro, porque es flemático, no le cae bien porque es muy fresco. Flemático es muy fresco,
Tal vez no le cae bien porque es colérico, es explosivo y para volarle la cabeza, la vuela rápido. O porque es tranquilo, etcétera. Se complican la vida. Entonces, la bendición va a fluir en mi vida a través de la cabeza. Ya dijimos varios tipos de cabeza. Ahora, hay bendición, dice Salomón, en la cabeza del justo. Entonces, ahora usted se da cuenta que no es en su cabeza física, ¿verdad?, que está la bendición, sino que la bendición está primero en el Padre, dijimos, que está en Jesucristo, que está en su esposo. Si usted se pone en contra de su esposo, ya dijimos que para que opere esto es porque el esposo tiene que estar sometido a Jesús. Si no, no esté reclamando nada. El hombre tiene que estar sometido a Jesús para que puedas estar reclamando. Hay bendición ahí. Si la esposa no reconoce esta cabeza, ahí va a haber problemas. Ahí no hay bendición. Hay bendición en los padres. Hemos dicho. Hay bendición en los patrones, en los jefes. Hay bendición en los pastores. Entonces la bendición va a fluir a mi vida a través de la cabeza. Y dice Salomón que en la cabeza del justo hay muchas bendiciones. Ahora, ¿qué vamos a hacer por nuestras cabezas? ¿Qué hacemos? ¿Qué debemos hacer? Debemos de orar por esas cabezas. Debemos de orar por esas cabezas. Tenemos que orar por esas cabezas, tenemos que respetar, tenemos que honrar, tenemos que sujetarnos. ¿Para qué? Para que venga la bendición. Para que venga la bendición. Hay bendiciones en la cabeza del justo. Hemos visto esa jerarquía, y si usted hace esa jerarquía, obviamente esa jerarquía, una tiene que depender de la otra. Una debe depender de la otra. ¿Para qué? Para que funcione. Para que funcione el Padre, Jesucristo, y de ahí depende todo lo demás. Nosotros nos sometemos a Jesucristo, nos estamos sometiendo al Padre, ¿verdad? Y por ahí todo va a funcionar bien. Gracias, Señor, por su misericordia. Gracias por todo lo que haces en favor nuestro. Gracias porque nos ha bendecido este día, Señor, por la oportunidad que nos ha dado de estar en esta casa, Señor. Muchas gracias, bendito Dios. Gracias por la vida de mis hermanos que están en este lugar, que han podido estar, Señor. Bendícelos, Señor. Bendice a aquellos, Señor, que no pudieron estar, Señor. A los que están enfermos, Señor, ayúdales, Señor mío. Sánales, Señor, en el nombre de Jesús. Muchas gracias por todo, Señor. Despida a su pueblo en paz en esta hora, Señor, que podamos ir hasta nuestros hogares en paz, Señor, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor. Amén, Señor, y amén. Que el Señor les bendiga. Nos vemos el sábado a las